Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas, por permitirnos el Señor hacer este programa. Hoy es día domingo, gloria al nombre del Señor. Estamos contentos de que podamos hacer este programa especialmente para los hermanos de la iglesia y para todos los amigos, hermanos que nos están mirando. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo, Isidro Casanova. Todavía estamos en tiempo de pandemia, estamos todavía sin poder salir de las casas, es decir, para visitarnos, para abrazarnos, y bueno, le damos gracias al Señor en todo. La palabra de Dios dice que tenemos que dar gracias a Dios en todo, y porque todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a hacer una oración y vamos a hablar un poco sobre la palabra del Señor, una palabra que me ha golpeado en este día. Traté de no predicar esto, yo trato de no, pero no hay caso. Es la palabra que Dios pone en mi corazón, en mi cabeza, y la tengo que compartir. Vamos a orar primero. Señor, estamos delante de tu presencia, o estoy delante de tu presencia en esta hora, para pedirte, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú me ayudes a trazar esta tu palabra, que esta tu palabra pueda, Señor, penetrar como espada de dos filos, Señor, traspasar el velo, Señor amado, llegar a partir el alma, los tuétanos, los discernimientos y los pensamientos, Señor. Padre, que esta palabra sea recibida por todos, porque es tu palabra, y que no hable yo de mí mismo, sino que hable por medio del Espíritu Santo, de tu poder, Señor. Ayúdame, Señor, a no ir más allá de lo que tú permites y ni tampoco retenerme menos de lo que tú lo permites también. Señor, que sea una palabra justa, que sea una palabra, Señor, una palabra que lleve fruto, y solamente tú me puedes ayudar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Ahí en Primera de Corintios, Segunda de Corintios vamos a leer. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Corintios en el capítulo 8. Gloria al nombre del Señor. Y el apóstol Pablo es el que escribió esta palabra. Él seguramente, llevado por el Espíritu Santo, él habló lo que tenía que hablar. Y bueno, y nosotros vamos a tratar de hacer lo mismo, aunque no podemos compararnos con el apóstol Pablo, porque ciertamente que estamos muy distantes de alcanzarlo a él en su crecimiento, en su iluminación, en la revelación. Entonces, pero vamos a tratar de hablar lo que el Señor Jesús nos pone en el corazón. Entonces la palabra de Dios dice: asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, ¿no? Esta iglesia de Macedonia es nombrada en el capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 12. 16:12 dice así la palabra del Señor. Y a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de la Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Quiere decir que ya esta ciudad fue mencionada anteriormente. Entonces, él nos hace ver acá que la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, ¿no? ¿Cuál es la gracia que le ha sido dada a las iglesias de Macedonia? Que en gran prueba de su tribulación y su abundancia de gozo, ellos tenían gran tribulación, tenían una prueba grande de tribulación,
y la abundancia de su gozo, pero abundaban en gozo, tenían tribulación, pero a la vez gozo. Y su profunda pobreza, fíjese qué cosas, ¿no? Que en gran prueba de tribulación, estaban en una prueba muy grande de tribulación, algo que los atribulaba a ellos, ¿no? En la abundancia de su gozo, vio la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Eran una iglesia pobre, ¿no? Pero ellos abundaban en gozo en medio de la tribulación. Y dice, abundaron en riqueza de su bondad, abundaron en riqueza de su generosidad, dice en la Biblia, la revisión 1960. Entonces, fíjese, abundancia de gozo, profunda pobreza, abundaron en la riqueza de su generosidad. Este es un espíritu, el espíritu del vencedor. Porque no olvidemos que los hermanos de Macedonia, ellos conformaron la iglesia de los filipenses. Y los filipenses eran un grado de vencedores, o son aquellos mencionados en el Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 3 o capítulo 2, gloria al nombre del Señor. En el capítulo 3, los filipenses eran mencionados aquí. Estas cosas dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eran hermanos fieles, como hablábamos ayer, pero también eran hermanos pobres, eran hermanos atribulados y eran hermanos que tenían abundancia de gozo. Fíjese qué característica. En esta característica nosotros tenemos que identificarnos como vencedores. Si tenemos nosotros, las tribulaciones, pero en esa tribulación abundamos de gozo, y si tenemos abundante pobreza, y en esa abundante pobreza abundamos en la riqueza de nuestra generosidad, entonces tenemos el espíritu del vencedor. ¿Y quién llega a eso? Solamente los hermanos que logran conocer la gracia. La gracia es lo único que le lleva a uno a ser un vencedor. Un hermano, una hermana vencedora. Porque vence las tribulaciones y vence la pobreza. ¿De qué manera se vence la pobreza? Abundando en la riqueza de su generosidad. Bueno, ahora estamos en prueba de tribulación. Y en prueba de tribulación abundamos somos pobres. Somos pobres. Más pobres que antes somos, porque ni siquiera podemos salir a trabajar para ganarnos el pan. Pero sin embargo, somos ricos en la abundancia de dar. Porque dice, la profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Gloria al nombre de Jesús. Fíjese qué maravilloso, hermano. ¿Se da cuenta el espíritu? ¿No? El espíritu de la gracia no es un espíritu que soporta todo. Digo que soporta todo. Nosotros soportamos lo que tenemos que soportar. Hay cosas que no tenemos que soportar, porque no es conforme a la gracia, ¿no? Hay cosas que no son dignas de soportar. Por ejemplo, la mezquindad. La mezquindad es algo que nosotros no tenemos que soportar. ¿Por qué vamos a soportar la mezquindad si eso no es parte de la fila de los vencedores? No, antes bien reprendemos, no toda mezquindad, en nosotros mismos y en medio de nosotros.
¿Para qué? Para que nosotros no tengamos pérdida de nuestra herencia, para que nosotros no seamos privados de la corona de vida que Dios ha de dar a aquellos que son vencedores. Pero tenemos que reprender la mezquindad, ¿no? Y en la iglesia de gracia, o los hermanos de gracia, no se caracterizan por la mezquindad, sino por abundar en la generosidad, ¿no? Entonces dice en el versículo 3, pues de su agrado han dado conforme a su fuerza, de su agrado, ¿vio? De su agrado dice. Ellos dieron de su agrado, no con desagrado, no con pesar, no con tristeza, no renegando, no criticando, juzgando. No, ellos dieron, dice, dieron con agrado, pues de su agrado han dado conforme a su fuerza. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas. Fíjese, fíjese. Ese es el espíritu del vencedor. Ese es el espíritu de la gracia. ¿Quién es el tipo, el ejemplo para nosotros? Jesús mismo. Jesús mismo se hizo pobre para enriquecer a muchos. Él se hizo pobre, se despojó de toda riqueza, ¿no? Pero abundó en la generosidad, ¿no? Dando su vida por nosotros, que es la riqueza que más tiene el hombre es su vida, y Él la dio por nosotros. Alabado sea su nombre. Entonces nosotros, si queremos honrar al Señor, si nosotros queremos honrar este mensaje de gracia, en nosotros se tiene que manifestar un espíritu de generosidad y no de mezquindad. No de mezquindad. Esta palabra ya la hemos hablado muchas veces, pero parece que sordos, parece que no inclinan el oído para oír. Seguramente que muchos entrarán a ver el Facebook y se irán enseguida, porque esta palabra no se puede soportar. No la soporta cualquiera esta palabra. Pero sin embargo es así. Esta palabra no tiene como destino endurecer el corazón, ni tampoco avergonzar a nadie, ni tampoco sacarle a usted lo que es suyo, sino que esta palabra tiene la dirección de poder perfeccionarlo a usted para que no tenga pérdida de su herencia, para que no tenga pérdida de su herencia. Porque déjeme decirle que si usted sigue con su mezquindad, no, usted va a tener pérdida de su herencia en el día en que usted resucite de entre los muertos, no, o sea trasladado. Se va a llevar una sorpresa de lo que usted va a recibir por la mezquindad que usted manifestó en este tiempo de vida. La generosidad es un atributo, un fruto del espíritu de gracia, de la vida de gracia, que Dios ha hecho reposar sobre nosotros y en nosotros. Por eso dice la palabra del Señor, pues con agrado, vio, con agrado. Señor, yo no quiero dar, pero si es tu voluntad voy a dar. No es así como se debe dar. Señor, yo quiero dar con agrado, porque tú diste tu vida por mí. No, porque ¿qué es mayor, lo espiritual o lo material? Lo material se deshace, se descompone, pero lo espiritual permanece para siempre. Entonces, fíjese, pues con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y yo testifico aún sobre sus fuerzas. Fíjese, estos filipenses eran hermanos que ganaron el corazón de Pablo manifestando un espíritu dadivoso, un espíritu desprendido, ¿no? Él estaba en Macedonia, no estaba en Corintio. Los corintios eran hermanos ricos, vivían ahí al lado del puerto, donde se hacían grandes negocios de tela, de alimentos, de tantas cosas, pero eran mezquinos. Por eso Pablo le dijo, estas manos me son suficientes para sostenerme a mí y a los que conmigo están. A él le dijo a los corintios eso, porque eran mezquinos, y no iba a permitir que nadie le quite esa gloria, ¿no?
de predicar el Evangelio gratuitamente entre medio de ellos por la mezquindad que habían ellos. Pero también Pablo tenía su esperanza en los macedonios, ¿no? Porque él tenía que continuar el viaje para predicar el Evangelio en las partes más altas de Asia y aún en Europa, y eso no lo iba a hacer con el dinero que caía del cielo. Pablo recorrió los continentes y predicaba el Evangelio con la ayuda que los hermanos de Macedonia le brindaron. Él recibió salario, no para ministrar a las iglesias, es decir, un sueldo. Y por más que a nosotros nos digan que nosotros somos quitaplata o pidigüeños, nosotros predicamos la verdad. Predicamos la verdad también. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de la predicación, de este tipo de predicaciones? ¿Lo hacemos por nosotros? No, lo hacemos por ustedes, para que ustedes no tengan pérdida de su herencia, para que usted pueda levantarse en la primera fila y ser parte de la fila de la esposa, siendo dadivoso, dando con agrado, dice, dando más allá de su fuerza, más allá de su fuerza. No, es triste ver cómo en la iglesia de gracia la mayoría de los hermanos tienen tanta mezquindad en su corazón. Y para la mezquindad siempre hay un versículo, ¿no? En la cual uno puede apoyarse. Siempre hay un justificativo, siempre hay un respaldo bíblico. Pero el espíritu de la palabra nos lleva a nosotros a ser dadivosos y no a ser mezquinos. Entonces dice, pues de su agrado han dado conforme a sus fuerzas, ¿no? De su agrado han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico aún sobre sus fuerzas. Fíjese, ¿por qué? Porque él mismo recibía el beneficio. Por eso podía testificar el apóstol Pablo. Si los hermanos de Macedonia no lo sostenían al apóstol Pablo, él se iba a morir de hambre predicando el Evangelio. Se iba a morir de hambre. ¿Vio? No iba a poder hacer la obra que dio. Pero Dios siempre se guarda y siempre usa para hacer dadivosa a los más pobres. Fíjese, a lo que menos tienen. Alabado sea el Señor. Ayer justamente me traía un diezmo una de las familias más pobres de la iglesia. Y a mí en mi corazón a veces me duele. No, me duelo yo por eso, pero no quiero robarle la bendición a ellos. No quiero que ellos queden sin recompensa, sin bendición, entonces acepto. No es mucho, pero lo poquito que traen yo le acepto igual. Porque yo sé por la palabra que esa es la manera en que ellos son bendecidos. No miro su pobreza. No, porque si miraría su pobreza, entonces ciertamente que no recibiría. Pero miro más bien que ellos llevan a la práctica lo que han aprendido del Señor. Ellos son fieles en cuanto a lo que el Señor les enseñó a ellos. Y yo le pido al Señor que los bendiga grandemente, grandemente a ellos. Pero lo que más tienen, los que más ganan, son los más mezquinos. Son mezquinos y van a perder su herencia. No van a recibir, no lo que ellos dicen o creen recibir. No van a ser vestidos de esposa. Van a salir avergonzados de su presencia por la mezquindad, porque la mezquindad es igual que la idolatría, dice. El amor al dinero es igual que la idolatría, es como adorar a algo. ¿Vio? Así está escrito en la palabra, y eso es pecado. Entonces fíjese en el versículo 3 y 4, pues de su gran agrado han dado conforme a su fuerza. Yo testifico y aún sobre sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego, fíjese, al hermano Pablo, que aceptemos la gracia. Él no lo quería aceptar, porque es así, el pastor no quiere aceptarlo, porque ve la necesidad de los hermanos, pero tiene que aceptarlo igual,
¿Por qué? Porque es la manera en que Dios los va a bendecir a ellos, cuando ellos den. ¿Y a quién le están dando? Al Señor le están dando, al Señor mismo le están dando. ¿No? Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a no aceptar lo que los hermanos dan para el Señor? ¿No? Para que el siervo del Dios se sostenga, pueda sostenerse materialmente. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Y cada vez que lo hablamos el corazón se endurece más todavía. La mente se cierra más todavía. ¿No? Yo sé que después de esta predicación muchos tal vez no van a permanecer en medio de nosotros, pero bueno, yo lo lamento. Yo lo lamento, eso no es mi responsabilidad. Yo la responsabilidad que tengo es hablar de estas cosas, pidiéndonos con mucho ruego que aceptemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Es decir, que ellos no solamente daban su diezmo, sino también daban su ofrenda. Gloria al nombre del Señor. Ahí en 1 Corintios 16, podríamos leer algo ahí. Dice que vosotros os sujetéis a los tales y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Vio? A que os sujetéis. Los que ayudan y trabajan. Porque este versículo viene de aquí cuando el Señor dice que aceptemos la gracia y la comunión del servicio para los santos. Y entonces, ahí está. Los santos son los que sirven. Los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas. Entonces, fíjese que dice la palabra del Señor, siguiéndonos, porque acá estamos viendo la ofrenda para los santos y también estamos viendo la liberalidad, ¿no? El don de dar. Y no como lo esperábamos, no nos dieron como lo esperábamos, porque nosotros siempre esperamos, ¿vio? Siempre esperamos, bueno, el 10%, como podríamos decir así. Esperamos el 10% y una pequeña ofrenda. Como los hermanos están acostumbrados. No, pero ellos no dieron como lo esperábamos. Y no como lo esperábamos, más aún así mismo se dieron primeramente al Señor. Primeramente se dieron al Señor. Claro, ahí está el secreto. Si uno no se da a Cristo, si uno no se entrega espíritu, alma y cuerpo a Cristo, no se puede brindar a otros. No puede dar lo que tiene con alegría y con corazón gozoso. No puede. Primeramente hay que entregarse al Señor. Acuérdese que la Sulamita tenía que ganar el corazón de Salomón. Salomón había ganado el corazón de ella, ¿no? Con el amor que él le tenía, le ganó el corazón. Pero ahora él dice, con uno de tus pendientes, de tu cuello, ganaste mi corazón. Con uno de tus ojos, ganaste mi corazón. La Sulamita o el vencedor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la meta del vencedor? La meta del vencedor es ganar a Cristo. ¿Cómo nosotros vamos a ganar a Cristo siendo mezquino? Sí, pero pastor, no puedo dar. Fíjese lo que está pasando hoy. Fíjese la pandemia, lo que está pasando. Eso, sabemos todo eso, hermano. Pero por eso usted va a mezquindad. Usted dile al Señor lo que es del Señor. Porque fíjese que los hermanos estaban en tribulación. Dice, en grande prueba de tribulación estaban ellos. Y la abundancia de su gozo. ¿Se da cuenta, hermano amado? ¿Se da cuenta? Gloria al nombre del Señor. Y no como lo esperamos, más aún, a sí mismos se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, porque esa era la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que ellos dieran, que ellos no se aferraran, no fueran mezquinos, que no idolatraran el dinero, la plata, porque la plata, el amor al dinero es el principio de todos los males. Y entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios?
que primeramente nos demos al Señor y después a los hermanos, De manera que exhortamos a Tito, que como comenzó antes, así también acabe esta gracia entre vosotros también. ¿Yo? Exhortamos, dice. Podríamos leer ahí en el capítulo 12, 18. Gloria al nombre del Señor. 12, 18 dice así: rogué a Tito y envié con él al hermano. Os engañó quizá Tito. ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y con las mismas palabras? Por eso la confianza que Pablo le tenía a sus ayudadores, porque Pablo le engendró la buena semilla a sus discípulos. Entonces, cuando nosotros engendramos hijos con buena semilla, los hijos nacen buenos. Cuando nosotros tenemos hijos dentro del matrimonio, en la voluntad perfecta del Señor, entonces salen buenos hijos. No pueden salir malos hijos. Cuando nosotros engendramos a nuestros hijos con la buena semilla, entonces salen buenos hijos, y Pablo engendraba hijos con la semilla del Evangelio. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Por tanto, versículo 7, por tanto, como en todo abundáis en fe, ellos abundaban en fe, y no solamente abundaban en fe, sino también abundaban en palabra, y no solamente abundaban en palabra, sino en conocimiento, en ciencia, y en toda solicitud. Ellos estaban dispuestos siempre a servir. ¿Quién? Los macedonios. ¿Quién? Los filipenses. Los vencedores siempre tienen que estar dispuestos, porque dice ellos que en toda solicitud, ¿no? Estaban dispuestos para servir, para dar, para ser los primeros. ¿Usted va a ser la esposa de Cristo? Examínese bien antes de decir una cosa así. Porque si a usted todavía lo está gobernando el dinero, la mezquindad, déjeme decirle que usted no va a ser la esposa de Cristo. Usted va a ser reprobado como la esposa de Cristo. Usted, para ser la esposa de Cristo, tiene que reunir, usted y yo, por supuesto, yo también, tenemos que reunir los requisitos que tiene la palabra de Dios para el vencedor, para la esposa. Porque hay doctrina para la esposa. ¿Cómo debe prepararse la esposa? ¿No? Muchos dicen que son la esposa, pero siempre están buscando versículos bíblicos para no dar. Siempre están buscando versículos bíblicos para su mezquindad. Siempre están buscando una porción de la palabra del Señor para no ser solícitos, dadivosos. Siempre hay un versículo. Dice, solícitos, y en vuestro amor para con nosotros, que también abundéis en esta gracia. Porque lo vamos a leer de nuevo, abundéis en esta gracia. Ellos abundaban en esto, mire. Ellos abundaban en fe, abundaban en palabra, abundaban en conocimiento, abundaban en toda solicitud, en toda disposición, abundaban en amor para con nosotros. Y dice, pero también deseo que abundéis en esta gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia de dar. Abundéis, dice. La gracia de dar. No de lo justo, de más allá. Más allá de su fuerza, más allá de su capacidad. ¿No? ¿Por qué el 10%? ¿Por qué no el 70%? ¿Por qué el 10%? ¿Por qué no el 50%? ¿Por qué no el 90%? ¿Por qué no el 100%? ¿Por qué no? Más allá de su fuerza, dice. Muchos dan el 10% para no dar más allá. Pero hay que dar más allá. Entonces dice Pablo, que abundéis en esta gracia, abundar. No hablo como quien manda. No le estoy mandando, dice Pablo, no le estoy mandando. Así como yo tampoco le estoy mandando a usted. No como quien manda, sino para poner a prueba, por la eficacia de otros,
la sinceridad también de la caridad vuestra, del amor vuestro. ¿Vio? Para poner a prueba por la eficacia de otros, porque hay otros que hacen, hay otros que dan, hay otros que son solícitos, hay otros que no son mezquinos, hay otros que son dadivosos, ¿no? Entonces por medio de ello ponemos a prueba, ¿no?, la sinceridad, también el amor vuestro. Esto estoy leyendo en el versículo 8. Y dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El amor hacia el hermano. Nos abrazamos, hermano, nos besamos y nos demostramos amor con eso. Pero cuando tenemos que dar, hasta ahí llega mi amor. Hasta ahí llega mi amor. Hasta el beso, hasta el abrazo, hasta el codito. Hasta ahí llega mi amor. Más que eso no me pidas porque... Pero no es así, hermano. Sino que mucho más allá de nuestras fuerzas. Nosotros tenemos que abundar en esta generosidad. Abundar en esto, en este amor. ¿Vio? Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese la gracia del Señor Jesucristo. Que abundéis en esta gracia. Ahora miremos la gracia del Señor Jesucristo. Dice que abundéis en esta gracia, dice. ¿No? Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo que por amor se hizo pobre, siendo rico. Gloria al nombre del Señor. ¿No? ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Con su pobreza. Yo le doy al pastor y el pastor se hace rico. Entre comillas le digo, ¿no? El pastor tiene y yo no tengo. ¿Cómo que no tiene? El Señor tiene abundancia para darle. ¿Usted cree que el Señor es injusto para olvidar vuestras buenas obras? ¿Usted cree que el Señor no está mirando su necesidad? ¿Usted cree que usted va a dar y se va a quedar pobre? ¿Que usted va a pedir prestado? Dice, usted no pedirá prestado, sino a usted le pedirán que le preste, pero tú no pedirás prestado, dice. Ahora fíjese, vamos a leer ahí en Mateo capítulo 8, 20. Mateo capítulo 8, 20. Dice, Jesús les dijo, las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo se hizo pobre el Señor? Un rey ni siquiera una cueva tenía para refugiarse. No tenía ni siquiera un pedazo de leño para poder recostar su cabeza. Y él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y cuando yo digo a nosotros, lo estoy diciendo a usted que es mezquino. Que es mezquino, mezquina. ¿No? A usted le estoy diciendo. No, porque hay que hablar directamente, hermano, hermana. Entonces, fíjese. Ahí también podríamos leer en Lucas 9:58. Lucas 9:58 dice así. Lucas capítulo 9:58. Y le dijo lo mismo, y le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline su cabeza. ¿Por qué le dijo eso? ¿Vio? Le dijo eso por lo que decía más arriba.
Y dice en el 54, y viendo esto su discípulo, Jacob y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los hizo Elías? Entonces volviéndose él les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque dijo el hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que fueses. Y le dijo Jesús, las zorras tienen cueva y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Vio? Entonces nosotros vemos estas cosas en la palabra de Dios, todo esto nosotros ya lo conocemos. Pero ¿qué está haciendo usted conviviendo con la mezquindad? ¿Hasta cuándo se va a recostar en el colchón de la mezquindad? ¿No? ¿Hasta cuándo usted mismo sabe que eso produce tristeza, que eso produce derrota? Esa es la puerta de donde Satanás entra en su vida, en su hogar. Ese es el motivo por el cual usted no puede ser transformado, conformado a la imagen de Cristo. Por esa mezquindad que está en su corazón. ¿No? Por eso no puede ser, no puede llegar usted al pleno entendimiento. Por eso usted no puede deshacerse de todo aquello que tiene que deshacerse para ser la esposa de Cristo. ¿Qué anda viviendo en un colchón de mezquindad? Conviviendo con la mezquindad en su casa, al salir de su casa, en su vehículo. En todos lados la mezquindad le sigue a usted, porque usted se lo permite. Entonces dice el apóstol Pablo a los hermanos de 2 de Corintios, pero ahora dice, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzaste antes no solo a hacerlo, mas aún a quererlo desde el año pasado. Cuando uno alcanza algo espiritual, no debe de abandonarlo. Porque cuando usted alcanza algo espiritual, como el dar, porque el dar es espiritual, ¿qué es carnal? La mezquindad. La mezquindad es carnal, pero el dar es espiritual. Y cuando alcanzamos la gracia de dar, eso no lo tenemos que descuidar nunca. Tenemos que ser solícitos, apresurados para dar. Bueno, entonces dice que del año pasado ellos tenían ese deseo. Ahora pues, llevad también a cabo el hecho, para que como estuviste pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. Y usted tiene que dar conforme a lo que usted tiene, no conforme a lo que usted no tiene. Gloria al nombre del Señor. Porque si primero hay la voluntad, pronta será aceptada por lo que tiene, no por lo que no tiene. ¿No? Se entiende cuando un hermano no tiene, pero cuando tiene, ¿yo? Yo le preguntaba a esta familia pobre, a esta familia que vino con su diezmo el otro día, ¿cómo hace usted para juntar el diezmo, hermano? Yo sé la necesidad que hay en su casa, sé cómo viven. Y dice, yo de cada trabajo que hago, lo primero que hago es apartar el 10%, porque dice, yo ya he pasado, que siempre quise juntar mi diezmo a lo último, pero nunca llegué a juntarlo. Siempre había una justificación para no juntarlo. Pero después el Señor me enseñó que cada 10 pesos que gano, 1 peso es de diezmo, y a eso no se toca. Lo guardo, lo voy juntando, y mi hija y mis hijos me ven. Y yo les explico a ellos que eso es del Señor, que eso no nos corresponde a nosotros, que eso es del Señor, que eso es para que el pastor pueda sostenerse con su familia,
así pueda servir al Señor sin ningún apremio. Y le enseña, la esposa y el esposo le enseñan a sus hijos eso. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuántas bendiciones van a recibir esos niños por la enseñanza que le dan sus padres? ¿No? Entonces, dice el apóstol Pablo en el versículo 13, porque no digo esto para que haya para otros desahogo y para vosotros apretura, sino que en este tiempo, con igualdad, vuestra abundancia supla la falta de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra falta, porque hay igualdad. Veo que se habla mucho de la igualdad, ¿no? Acá la Biblia también habla de la igualdad. Un país que no es igualitario, que tiene diferentes clases, ricas y pobres, si bien siempre van a haber ricos y pobres, pero la igualdad puede llegar, ¿no? Dado que los pobres, los ricos que tienen que dar a los pobres que no tienen. Pero esto no lo entienden todos. Esto no lo entienden todos. Gloria al nombre del Señor. ¿Y por qué? Porque esto es espiritual. Esto de dar es espiritual. Porque la gente no puede entender cómo el Hijo de Dios se entregó a sí mismo para poder salvarnos a todos nosotros. ¿No? El dar es un misterio que sí tiene que ser revelado a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Parece sencillo dar, pero déjeme decirle que no es tan sencillo. Es bueno dar con el sentir, pero es bueno también dar con el entendimiento. ¿Entendemos? En el versículo 15 de de 2 de Corintios 8 dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Recogió mucho, pero no tuvo más. Y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que dio la misma solicitud, el mismo deseo, por vosotros en el corazón de Tito. Gloria al nombre del Señor. Pues a la verdad recibió la exhortación, mas estando también muy solícito de su voluntad, partió a vosotros. Llevamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio es por todas las iglesias. Y en el capítulo 9, en el versículo 1, dice, porque a cuanto a la suministración para los santos, por demás me es escribiros, pues conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío yo entre los de Macedonia, que acá esté apercibida desde el año pasado, y vuestro ejemplo ha estimulado a muchos. Mas he enviado a los hermanos, porque nuestra gloria de vosotros no sea vana en esta parte, en este sentido de dar. Nosotros nos gloriamos en que ustedes siempre están dispuestos a dar aún en su pobreza, aún en su tribulación. Siempre damos testimonio de eso. Entonces dice el hermano Pablo, mas he enviado a los hermanos porque nuestra gloria de vosotros no sea vana en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados o apercibidos. No sea que si viniesen conmigo los de Macedonia, conmigo macedonios, y os hallasen desapercibidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de este fin gloriarnos. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Entonces tuve cosa necesaria, exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. Vayan ustedes delante y preparen primero vuestra bendición, lo que van a dar, prepárenlo, antes que ustedes prometieron dar antes del año pasado, preparen todo eso, para que esté aparejada, preparada, como de bendición y no como de mezquindad.
¿vio? De bendición y no como de mezquindad, ¿vio? Entonces fíjese, hermano, hermana amada, es triste ver, ¿no? Como muchos aprovechan este tiempo de tribulación para abundar en la mezquindad y no en el dar, ¿no? Y no en el dar. Sabiendo ellos, porque han sido enseñados, han sido instruidos por la palabra de gracia, que es mejor dar que recibir, ¿no? ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Usted cree que le puede engañar usted al Señor? ¿Usted cree que sus oraciones van a ser escuchadas? ¿No? ¿Usted cree que va a ser perfeccionado o perfeccionada para ser arrebatada en la primera fila? ¿Usted sabe si el Señor viene hoy o viene mañana? Y si viene y usted tiene el amor al dinero o tiene la mezquindad en su corazón, ¿usted cree que se va a ir con el Señor? No sea usted simple, hermano. Entonces, esto empero digo, el que siembra escasamente, ¿no? El que siembra escasamente segará, ¿no? También segará escasamente. Y el que siembra bendiciones, o abundantemente también segará. Entonces, fíjese que dice el que siembra escasamente. Vamos a leer ahí en Gálatas, en el capítulo 6 de Gálatas. Está muy cerca. Capítulo 6, 7 y 8. Dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para su espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado. Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. ¿Vio? Entonces fíjese qué maravilloso lo que dice el apóstol Pablo acá. Volviendo allá a 2 de Corintios, en el capítulo 9, dice en el versículo 6, esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones o abundantemente, dice la versión 1960, en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, dice. Así dice la palabra del Señor. Dios se contenta con él. Dios se complace con el dador alegre. Entonces dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para con toda buena obra. Como está escrito, derramó y dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Entonces doy gracias al Señor por esta palabra que el Señor me ha puesto en mi corazón en este día. Es fácil y agradable predicar lo que los hermanos quieren escuchar, ¿vio? Pero predicar lo que el Señor pone en nuestro corazón, eso no es fácil. Y le pido al Señor que lo bendiga grandemente, hermano, hermana. Y la bendición que yo le pido a Dios por su vida es que quite la mezquindad de su corazón. Aunque eso no lo hace Dios, ¿sabe? Dios pone el sentir de despojarnos de esa mezquindad, pero el único que la puede quitar de su corazón es usted. ¿Cómo quita usted de su corazón la mezquindad? Dando. Más allá de sus fuerzas. Dios no le va a hacer a usted dadivoso, ¿no? Usted tiene que ser dadivoso en la práctica, porque usted ya es dadivoso.
No, porque usted tiene la vida de Dios, la vida del nuevo hombre. Vamos a orar. Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora, agradecido por este programa, por esta hora de programa que tú me has permitido, Señor. Te pido por todos los hermanos, por todas las hermanas, Señor, que han escuchado esta tu palabra. Ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame también a mí, Señor. Confío, Señor, que nunca nos vas a hacer faltar, Señor. Que nos darás, Señor, la abundancia que nosotros necesitamos para poder estar bien, Señor. Padre, ayúdanos también para dar a aquellos que tienen necesidades, a aquellos hermanos que padecen necesidades. Necesitamos ayudarlos, porque así es la vida que tú pusiste en nosotros. Señor, ayúdanos, bendícenos, hazle comprender a los hermanos y a las hermanas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, a los hermanos sinceros, aquellos que quieren ganarte a ti como el esposo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Nos estamos viendo mañana de 7 a 8 de la noche. Paz y el Señor les bendiga.